Los resultados de la prueba de paternidad yacían arrugados en las manos encallecidas de Rick Dalton como una sentencia de muerte. 2 niños, 11 y 8 años de cuentos antes de dormir, rodillas raspadas y momentos de orgullo paternal. No eran su sangre, ni de lejos. El papel temblaba mientras Rick volvía a leer las cifras bajo la tenue luz de su camioneta de reparaciones. Hijo A, 0% de probabilidad de paternidad. Hijo B, 0% de probabilidad de paternidad. El lenguaje clínico se sentía como punzones de hielo clavándose en su pecho. Lo había sospechado desde hacía meses. Las llamadas nocturnas de Cara, su repentino interés en ropa cara, la manera en que se encogía cuando él intentaba tocarla. Pero esto era devastación nuclear, envuelta en un membrete de laboratorio. Rick dobló los papeles y los metió en su caja de herramientas, junto a las llaves industriales con las que había levantado desde cero su modesto negocio de reparación de refrigeración. 15 años de matrimonio, 13 creyendo que era padre, todo edificado sobre mentiras tan densas que podían ahogar. Su móvil vibró. Un mensaje de texto de Dean Morrow, su supuesto socio y amigo. Colega, se ha estropeado otra vez la vinoteca. ¿Te importa pasarte esta noche? Cara dijo que estabas libre. Rick se quedó mirando el mensaje. La casa de Dean, donde Cara pasaba los martes en el supuesto club de lectura, donde decía debatir literatura con las esposas del vecindario. El mismo Dean que ayudaba a Rick a expandir su negocio, consiguiéndole piezas al por mayor a precio de amigo. Rick escribió de vuelta. Voy en camino. El trayecto hasta la mansión de Dean duró 12 minutos, atravesando calles suburbanas de céspedes perfectos y mentiras aún más perfectas. Rick aparcó en la entrada circular. Su destartalada camioneta de servicio parecía un tumor junto al BMW y el Mercedes impecables de Dean. Dean abrió la puerta en un batín de seda, con el pelo aún húmedo tras la ducha. Rick, gracias por venir tan tarde, hombre. La vinoteca dejó de enfriar por completo. Ya sabes cómo es, tengo botellas caras ahí. Sin problema. Rick levantó su caja de herramientas. Muéstrame dónde. La casa olía a colonia cara y cercanía reciente. Rick siguió a Dean por pasillos de mármol, adornados con arte abstracto que probablemente costaba más de lo que él ganaba en un año. Bajaron al sótano terminado que parecía un club privado. Sillones de cuero, decantadores de cristal y la vinoteca problemática zumbando con enojo en la esquina. Empezó a hacer ruidos raros ayer, explicó Dean, acomodándose en un sillón con un vaso de whisky. Y esta mañana se apagó del todo. Rick se arrodilló junto al aparato, pasando las manos por componentes familiares. Correa del compresor floja. Una reparación simple de 15 minutos. Abrió su caja y empezó a trabajar, dejando que la memoria muscular hiciera su parte mientras su mente se hundía en cálculos más oscuros. ¿Cómo está Cara?, preguntó Dean con aire casual. La noté estresada la última vez que estuvo aquí. La llave inglesa resbaló, casi arrancándole la piel de los nudillos. ¿Cuándo fue eso? El martes por la noche, el club de lectura, ya sabes. Aunque entre tú y yo, creo que pasan más tiempo bebiendo vino que leyendo libros. Dean rió. No me quejo. Cara es una gran compañía. La correa del compresor encajó en su sitio con un clic satisfactorio. Rick se levantó, sacudiéndose el polvo de las rodillas. ¿Puedo usar tu baño? Ha sido un día largo. Claro, dormitorio principal arriba. Es el único con buena presión de agua. Rick subió las escaleras despacio, cada paso como caminar hacia su propia ejecución. El dormitorio principal era un monumento al exceso. Cama tamaño California, cubierta con sábanas de seda negra, vestidor más grande que todo el garaje de Rick y un baño digno de un hotel de lujo. Se echó agua fría en la cara, mirándose en el espejo enmarcado en oro. 41 años, las canas asomando entre el castaño, las manos marcadas de por vida por grasa y trabajo honesto. ¿Qué esperaba? ¿Que una mujer como Cara se conformara para siempre con un hombre como él? Rick alcanzó una toalla
y se congeló. Ahí, escondida tras una pila de productos de baño caros, había una fotografía Polaroid. Su corazón se detuvo. Cara, su esposa, desnuda salvo por una lencería negra que él nunca había visto, posaba provocativamente sobre el tocador de mármol donde él ahora estaba. Su anillo de bodas brillaba en el dedo mientras se tocaba, con la mirada fija en la cámara y una expresión de lujuria pura que Rick no había visto en años. La foto temblaba en sus manos. En la parte inferior, escrito con la letra de Cara: «Para mi verdadero hombre, Kai». Rick guardó la foto en el bolsillo y bajó las escaleras con las piernas convertidas en pilares de hormigón. Dean rellenaba su vaso de whisky, completamente relajado. «Todo listo», dijo Rick, con una voz que le sonó extraña y distante. «La correa del compresor estaba suelta. Debería funcionar bien ahora. Eres un salvavidas, colega». Dean sacó la cartera. «¿Cuánto te debo?» «Nada, los amigos se ayudan, ¿no?» Dean sonrió y le tendió la mano. Rick la estrechó, notando lo suaves que eran las palmas de Dean comparadas con sus nudillos llenos de cicatrices. Manos de rico, manos que nunca habían construido nada, nunca habían reparado nada, nunca habían ganado nada con sudor y sacrificio. «Cara tiene suerte de tener a alguien como tú», dijo Dean. «Fiable, responsable, un hombre de verdad». «Sí», respondió Rick. «Sé exactamente lo que soy». El camino de vuelta fue como flotar en una pesadilla. La casa de Rick parecía más pequeña que nunca. Su modesta colonial de 2 plantas empequeñecida por el recuerdo de la mansión de Dean. El coche de Cara no estaba en la entrada, aún en el club de lectura, probablemente, o en la cama de Dean. Rick permaneció sentado en su camioneta 20 minutos, mirando la casa donde creyó haber construido una familia. La Polaroid le quemaba contra el pecho, guardada en su camisa de trabajo junto a su corazón. El teléfono sonó. Cara. «Hola, cariño. El club se alarga esta noche. No me esperes, ¿vale? Te quiero, yo también te quiero», dijo Rick automáticamente, con las palabras sabiendo a cristales rotos. Los niños dormían cuando Rick por fin entró en casa. Se quedó en el marco de la puerta de su habitación compartida, mirando a Tommy y Jake dormir plácidamente bajo mantas de superhéroes. 11 y 8 años. ADN que llevaba directamente a Dean Morrow, no a Rick Dalton. Pero ellos no lo sabían. Ellos lo llamaban papá. Lo abrazaban al llegar de trabajar. Le pedían que arreglara sus bicis y les ayudara con los deberes. Ese amor era real, aunque la biología no lo fuera. Rick sacó de nuevo los resultados de la prueba de paternidad y los leyó por última vez antes de introducir los papeles en la trituradora de la cocina. La máquina devoró la prueba de laboratorio de su humillación con eficiencia mecánica. La Polaroid, esa la conservó. Evidencia para más tarde. Cara volvió a casa a las 2:17 de la mañana, deslizándose en la cama como un fantasma. Olía a jabón caro, a una colonia desconocida. Rick fingió dormir, escuchando cómo su respiración se acomodaba en el ritmo de alguien con la conciencia tranquila. La mañana llegó con el caos habitual. Desayuno, mochilas, los niños peleándose por los tazones de cereales, mientras Cara corría por la casa vestida con su ropa de oficina inmobiliaria. La besó para despedirse con unos labios que habían estado alrededor de otro hombre horas antes. «Que tengas un buen día, cariño. Te quiero. Yo también te quiero». Después de que todos se fueran, Rick se sentó en la mesa de la cocina y empezó a planear. La venganza no era un plato que se sirve mejor frío. Era una máquina que había que construir con precisión y paciencia. Un paso en falso, y todo estallaría en su cara. Primero, necesitaba más pruebas. La Polaroid era demoledora, pero no suficiente. Rick pasó la mañana instalando una aplicación grabadora activada por voz en el portátil de Cara, oculta en las profundidades de los archivos del sistema donde ella nunca la encontraría. Luego, clonó su teléfono
redirigiendo copias de todos los mensajes y llamadas a un dispositivo desechable que compró en efectivo. Para la tarde, Rick tenía una fotografía completa de la traición de su mujer. Mensajes de texto de 8 meses, fotos explícitas, grabaciones de sesiones íntimas por teléfono mientras Rick trabajaba hasta tarde en su garaje, incluso registros financieros que mostraban transferencias de su cuenta conjunta a la empresa de Dean. Pero el peor hallazgo estaba enterrado en una carpeta llamada Planes Futuros, documentos legales, papeles de divorcio ya preparados, acuerdos de custodia que otorgaban a Kara la custodia principal de los niños, mientras Rick pagaba la manutención máxima por hijos que no eran suyos. Ella lo había planeado todo. La aventura no era pasión, era estrategia. Rick imprimió cada documento, cada foto, cada mensaje. Organizó las pruebas en carpetas Manila como si montara un expediente, porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. Las siguientes 3 semanas fueron las más duras de la vida de Rick, fingiendo que todo era normal mientras documentaba cada mentira, cada traición, cada crueldad casual. Kara se volvió más audaz. Salía más tarde, hacía menos por disimular su desprecio por Rick y por la vida aburrida que llevaban juntos. «Quizás deberías pensar en ampliar el negocio», sugirió una noche durante la cena. «Dean dice que hay mucha oportunidad en la refrigeración comercial, mucho dinero». «Dean dice muchas cosas», respondió Rick con cuidado. «Él está tratando de ayudarte, Rick. Dios sabe que lo necesitas. No podemos vivir así para siempre». Los niños miraban entre sus padres, percibiendo una tensión que no entendían. Tommy, el mayor, estiró la mano y le acarició la mano a Rick. «Papá, ¿estás bien?» Rick forzó una sonrisa. «Solo cansado, amigo». Cosa del trabajo. Esa noche, Rick escuchó la llamada de Kara con Dean, gracias a sus grabaciones ocultas. «Es tan patético», dijo la voz de Kara entre crujidos por el auricular. «Se queda ahí como un perro pateado. Casi me da pena». «No por mucho tiempo», respondió Dean. «En cuanto pase el divorcio, serás libre. Los dos lo seremos». «¿Y los niños? ¿Y ellos?» «Rick pagará la manutención y tendrán una figura paterna de verdad en sus vidas. Ganar, ganar». Rick apagó la grabación y se quedó mirando el techo hasta el amanecer. El final del mes le trajo la oportunidad. El almacén de Dean recibió un envío masivo de unidades de refrigeración comercial, un contrato por casi $500,000. La entrega estaba programada para un viernes por la noche, cuando la mayoría de los negocios estaban cerrados. Rick había estado estudiando el sistema de seguridad del almacén durante semanas. Dean era demasiado arrogante para invertir en protección seria. Confiaba en cámaras básicas y sensores de movimiento que un técnico hábil podía eludir con facilidad. El viernes por la noche, Rick aparcó a 6 manzanas y caminó hasta el almacén con una bolsa de gimnasio llena de herramientas. Cortó la valla detrás del muelle de carga y desactivó la alarma usando técnicas aprendidas en 15 años de salidas de emergencia. Dentro, el almacén era un laberinto de electrodomésticos y repuestos apilados. Rick se movió por la oscuridad como un fantasma, colocando pequeños dispositivos por todo el edificio. No explosivos, nada que lastimara hacia nadie. Algo mucho más elegante. Gas refrigerante. Concretamente, refrigerante a base de amoníaco, que se filtraría lentamente de tuberías perforadas durante el fin de semana. Para el lunes por la mañana, el almacén olería a desastre químico. El Departamento de Salud lo cerraría de inmediato, y el contrato de $500,000 de Dean se evaporaría junto con su reputación empresarial. Rick también plantó varios paquetes pequeños de marihuana en ubicaciones estratégicas, nada grande, solo lo suficiente para provocar cargos por posesión cuando la policía registrara el edificio contaminado. Pero la obra maestra fue la computadora de la oficina de Dean. Rick instaló un virus que corrompería lentamente el disco duro, mientras, al mismo tiempo, subía los registros financieros de Dean a una línea anónima de denuncias por fraude fiscal.
A las 3 de la mañana, Rick ya estaba de vuelta en su cama, escuchando el suave ronquido de Kara. Ella no tenía idea de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. La mañana del sábado trajo el primer dominó. El teléfono de Rick sonó a las 8 de la mañana. «Rick, gracias a Dios, soy Dean. Necesito tu ayuda, tío. Algo va mal en el almacén. Huele a fuga química. ¿Tú sabes algo de sistemas de refrigeración?» Rick se frotó los ojos, fingiendo estar adormilado. «¿Fuga química? Eso suena peligroso, Dean. Deberías llamar a los bomberos. No puedo permitirme que cierren el lugar. Tengo una entrega enorme el lunes por la mañana. ¿Puedes echar un vistazo, por favor?» «Lo siento, colega. Eso está fuera de mi nivel. Para fugas químicas necesitas especialistas en materiales peligrosos». Rick colgó y sonrió a su taza de café. Para el lunes, las noticias locales ya hablaban del misterioso caso de contaminación en Morrow Appliance Distribution. Los contratos de Dean fueron cancelados. Su aseguradora abrió una investigación. El IRS recibió un aviso anónimo sobre ingresos no declarados, pero Rick apenas estaba empezando. El martes llegó la fase 2. El coche de Kara, un BMW de leasing que apenas podía pagar, sufrió una misteriosa avería en el aparcamiento de su oficina inmobiliaria. El pequeño refrigerador del maletero, instalado para mantener frío el champán de las celebraciones con clientes, explotó durante una reunión del equipo. Nadie salió herido, pero el caos arruinó la presentación de Kara a un cliente importante. Peor aún, la investigación reveló que el aparato había sido manipulado deliberadamente. Los investigadores de fraude de seguros empezaron a hacer preguntas incómodas sobre las actividades financieras recientes de Kara. Rick veía la cobertura de las noticias desde su garaje, rodeado de las herramientas de su oficio. Cada llave inglesa, cada manómetro, cada pieza se había convertido en un arma en su guerra contra la traición. El miércoles, Dean volvió a llamar. «Rick, necesito preguntarte algo, y quiero que seas sincero conmigo. ¿Has estado en mi almacén recientemente?» «¿Tu almacén? ¿Para qué iba a ir allí?» «Alguien saboteó mi inventario. Trabajo profesional. El tipo de cosa que requiere conocimientos técnicos serios». Rick hizo una pausa, dejando que el silencio se alargara. «¿Piensas que saboteé tu negocio?» «Ya no sé qué pensar. Todo se me viene abajo. Los de Hacienda me están respirando en la nuca. El seguro no cubre la contaminación. Y ahora Kara tiene problemas con el coche también. Es como si alguien nos tuviera en la mira a los dos. Quizá deberías revisar tus decisiones recientes», dijo Rick en voz baja. «A veces las consecuencias tardan en alcanzarnos». La línea quedó muerta. El jueves por la tarde, Rick recibió una visita inesperada. Michelle, la hermana de Kara, llamó a su puerta con gesto incómodo y enfadado. «Tenemos que hablar», dijo, empujando a Rick para entrar en la casa. Se sentaron en la sala donde Rick alguna vez creyó formar parte de una familia feliz. Michelle sostenía un sobre manila como si fuera un arma. «Kara me pidió que te diera esto», dijo, deslizando los papeles de divorcio sobre la mesa de centro. «Se va a quedar en un hotel hasta que te mudes». Rick miró los papeles sin tocarlos. «¿Así? ¿Sin más? Rick, todos sabemos que este matrimonio lleva muerto años. Kara merece ser feliz. Los chicos necesitan estabilidad». «¿Estabilidad?» Rick soltó una risa áspera, como de máquina rota. «Qué curioso, viniendo de Kara». El rostro de Michelle se sonrojó. «Mira, sé que estás dolido, pero alargar esto no ayuda a nadie. Firma los papeles, dividid los bienes, arreglad la custodia. Sed adultos». Rick se levantó y fue a su archivador. Sacó una carpeta gruesa y la dejó sobre la mesa, junto a los papeles de divorcio. «Antes de que firme nada», dijo Rick, «creo que deberías ver qué clase de mujer es en realidad tu hermana». Michelle abrió la carpeta y se quedó blanca. Fotografías, mensajes de texto, registros financieros.
8 meses de adulterio y fraude documentados con precisión mecánica. «Ah, Dios mío», susurró Michelle, mirando la Polaroid del baño de Dean. «Yo tampoco lo sabía, hasta hace poco». Michelle pasó hoja tras hoja, con las manos temblando. «Los niños, ellos no son, no míos, biológicamente hablando, pero he sido su padre en todo lo que importa durante más de una década. Esto es una locura. Cara no puede, no haría». Rick sacó su móvil y reprodujo una conversación grabada. La voz de Cara llenó la sala. «Rick es tan idiota. ¿De verdad cree que esos niños son suyos? Cuando todo esto acabe, estará pagando la manutención de los hijos de Dean, mientras yo vivo en esa casa preciosa». «Es perfecto, Michelle». Dejó caer la carpeta. Las fotos se esparcieron por el suelo como metralla de una vida explotada. «Tengo que irme», dijo, poniéndose de pie con las piernas inestables. «Michelle». La voz de Rick la detuvo en la puerta. «Cuando veas a tu hermana, dile que recibí el mensaje alto y claro. Y dile que estoy enviando uno de vuelta». El viernes por la mañana, Rick condujo hasta la fábrica de hielo abandonada en las afueras de la ciudad. Había trabajado allí brevemente tras terminar la secundaria, antes de montar su propio negocio. El edificio llevaba 5 años vacío, pero los viejos sistemas de refrigeración seguían intactos. Unidades enormes capaces de enfriar toda una manzana. Rick pasó el día preparando el lugar. Manipuló el sistema principal de refrigeración para proyectar imágenes y sonido por todo el edificio. Colocó cámaras en puntos estratégicos. Incluso llevó sillas plegables, como si montara un espectáculo. Porque eso era exactamente un espectáculo, el acto final de la transformación de Rick Dalton de víctima a verdugo. El sábado por la tarde, Rick envió a Dean un mensaje desde un teléfono desechable. Reunión de emergencia sobre el seguro. Fábrica de hielo en Industrial Road. Ven solo. Mucho dinero en juego. 30 minutos después, envió a Cara otro mensaje desde el mismo número. Rick está planeando una estupidez. Encuéntrame en la fábrica de hielo abandonada. Tenemos que detenerlo antes de que lo arruine todo. Después, Rick condujo hasta la fábrica y esperó. Dean llegó primero, su BMW luciendo ridículo junto al edificio industrial en ruinas. Dean entró con cautela, llamando. «Hola, ¿hay alguien? Recibí tu mensaje sobre lo del seguro». Rick salió de las sombras como una aparición de película de terror. Su ropa de trabajo estaba impecable, sus herramientas ordenadas con precisión quirúrgica sobre una mesa cercana. «Hola, Dean». Dean se giró, su rostro pasando de la confusión al reconocimiento, y finalmente al miedo. «Rick, ¿qué demonios es todo esto?» «Es sobre la verdad», respondió Rick con calma. «Algo a lo que tú y mi esposa parecéis alérgicos». «Mira, si esto es por Cara». «Es por todo». Rick señaló las enormes pantallas que había instalado en el lugar. «Por las mentiras, la traición y las consecuencias». Las pantallas parpadearon y se encendieron, mostrando mensajes de texto entre Dean y Cara, fotos explícitas, registros financieros, los papeles de divorcio con el nombre de Dean ya escrito como nuevo padrastro de los niños. El rostro de Dean se volvió ceniza. «Rick, déjame explicar». «¿Explicar qué? ¿Cómo fingías ser mi amigo mientras te acostabas con mi mujer? ¿Cómo la convenciste de robar de nuestras cuentas conjuntas? ¿Cómo planeaste quedarte con mi negocio mientras yo pagaba manutención por tus bastardos?» «¿Los niños son míos?» Dean parecía realmente sorprendido. «¿No lo sabías?» Rick soltó una carcajada amarga. «Jesús, Dean, eres todavía más estúpido de lo que pensé». De pronto, puertas de coche se cerraron afuera. Cara había llegado. Entró en la fábrica como si fuera su dueña, la barbilla en alto, desafiante. Pero cuando vio las pantallas mostrando sus traiciones más íntimas, su seguridad se quebró como hielo delgado. «Rick, ¿qué es esto?» «Esto es la rendición de cuentas».
dijo Rick simplemente. Kara miró entre Rick y Dean, calculando como la depredadora manipuladora que siempre había sido. Vale, lo descubriste. ¿Y qué? Nuestro matrimonio ya estaba muerto. Hice lo que tenía que hacer. ¿Lo que tenías que hacer? La voz de Rick se elevó por primera vez. ¿Mentir sobre la paternidad? ¿Robar dinero? ¿Planear una devastación financiera completa mientras fingías amarme? Nunca te amé, gritó Kara, su máscara cayendo por completo. Eres aburrido, pequeño, patético. Dean me ofrece una vida real, no esta pesadilla de clase obrera. Dean dio un paso al frente, encontrando valor de pronto. Rick, lamento que pasara así, pero Kara tiene razón. Ella merece más de lo que tú puedes darle. ¿Más? Rick tomó una pesada llave inglesa de su mesa. ¿Quieres decir como un hombre a punto de perderlo todo por fraude fiscal? ¿Un hombre cuyo negocio acaba de ser cerrado por contaminación química? ¿Un hombre que estuvo criando sin saberlo a los hijos de otro mientras ese hombre se acostaba con su esposa? El rostro de Dean se puso rojo. Hijo de perra, saboteaste mi almacén. Arreglé un problema, dijo Rick fríamente. Como arreglo todo lo demás. Dean se lanzó hacia adelante, golpeando a ciegas a la cabeza de Rick. Pero Rick había trabajado con sus manos toda la vida, mientras Dean solo había manejado carteras de inversión. La pelea duró 15 segundos. Rick esquivó el torpe puñetazo y hundió el puño en el plexo solar de Dean, doblándolo. Luego lo agarró del cuello y lo estampó contra la pared de hormigón con tanta fuerza que le hicieron vibrar los dientes. ¿Quieres pelear conmigo?, susurró Rick al oído de Dean. ¿Quieres quitarme a mi mujer, mis hijos, mi dinero, mi negocio? ¿Y ahora también quieres pelear conmigo? Rick giró a Dean y lo golpeó en la cara con la llave. No lo bastante fuerte como para causar daño permanente, pero sí para romperle la nariz y manchar su camisa cara de sangre. Dean cayó de rodillas, sujetándose el rostro y gimoteando. Toda su seguridad elegante había desaparecido, dejando a un hombre roto, sangrante, suplicando clemencia. «Por favor», jadeó Dean. «Por favor, no me acabes». ¿Acabarte? Rick parecía genuinamente perplejo. Dean, no quiero hacerlo. Quiero que vivas mucho tiempo. Quiero que cada día recuerdes lo que se siente perder todo lo que te importa. Rick se volvió hacia Kara, que estaba contra la pared, aterrada. Tu turno. Rick, por favor, piensa en los niños, piensa en nuestra familia. ¿Nuestra familia? Rick activó otra pantalla, mostrando los documentos legales que Kara había preparado. Según estos papeles, no tenemos familia. Según estos papeles, planeabas llevarte a mis hijos y mi dinero para desaparecer en la mansión de Dean. «No son tus hijos», gritó Kara. «Nunca lo fueron. Tú solo eras el idiota que pagaba todo, mientras yo construía una vida de verdad». Las palabras flotaron en el aire como gas venenoso. Rick asintió lentamente, como si Kara acabara de confirmar una ecuación matemática. «Ahí está», dijo en voz baja. «La verdad, por fin». Rick caminó hacia Dean, que seguía sangrando en el suelo de cemento. Le cogió el teléfono y encontró el contacto de Kara. «¿Sabes qué tiene de interesante la tecnología moderna?», dijo Rick con tono conversacional. «Que todo queda registrado. Cada mensaje, cada llamada, cada traición». Reprodujo una grabación de la voz de Kara desde el altavoz del teléfono. «Rick es un perdedor patético. Cuando todo esto acabe, tendré su casa, su dinero y sus hijos, y él vivirá en un estudio pagándome pensión el resto de su vida miserable». Dean miró a Kara con horror. «¿Dijiste que me amabas?» «Amo lo que puedes darme», respondió Kara con frialdad. «Igual que usé a Rick por lo que él podía darme. Se llama ser lista». Rick sacó una última carpeta, la más gruesa. «Hablando de ser listo, déjame mostrarte qué tan listo he sido». La carpeta contenía documentos legales que Rick había preparado con un abogado especialista en fraudes de paternidad, registros financieros que probaban el robo de Kara,
evidencia del fraude fiscal de Dean, incluso documentación del plan de ambos para reclamar fraudulentamente manutención infantil. ¿Sabes cuál es la cosa con la venganza?, explicó Rick, que no se trata de violencia, se trata de consecuencias, consecuencias naturales, legales, devastadoras. Entregó copias de los documentos a Kara y a Dean. Kara, te van a acusar de fraude de paternidad, robo y conspiración. Dean, a ti te espera evasión fiscal, fraude empresarial y conspiración para cometer suplantación de identidad. Las manos de Kara temblaban mientras leía los papeles. «No puedes hacer esto. Soy la madre de esos niños. Esos niños merecen algo mejor que una madre mentirosa y prostituida», dijo Rick en voz baja. «Y legalmente, como cometiste fraude de paternidad, tendrás que devolverme hasta el último céntimo de manutención que pagué por hijos que sabías que no eran míos». Dean se esforzó en ponerse de pie, todavía sujetándose la nariz rota. «Rick, hagamos un trato. Puedo darte dinero, lo que quieras». «Lo que quiero», respondió Rick, «es que los dos entendáis lo que se siente perder todo lo que creíais vuestro». Apretó un botón en un mando a distancia. Las pantallas de la fábrica empezaron a transmitir en directo por redes sociales, desde cuentas que Rick había creado. Cada palabra fea que Kara y Dean habían dicho, cada confesión cruel, cada momento de su completa bancarrota moral estaba siendo retransmitido a sus amigos, familiares y contactos profesionales. Kara observaba horrorizada mientras sus compañeros de la inmobiliaria empezaban a comentar en la transmisión. Su teléfono vibraba con llamadas y mensajes mientras su reputación cuidadosamente construida se derrumbaba en tiempo real. «Nos estás destruyendo», susurró. «Os destruisteis solos», respondió Rick. «Yo solo me aseguro de que todos lo sepan». Rick caminó hacia la salida, dejando a Kara y a Dean enfrentarse a las consecuencias de sus elecciones. En la puerta se volvió. «Ah, y Dean, te llamó la aseguradora. No cubren los daños del almacén. Resulta que tu póliza no incluye actividades criminales. Estarás declarando bancarrota en Navidad». «Rick, espera». Kara dio un paso hacia adelante. «No». La voz de Rick la detuvo en seco. «No digas mi nombre. No me contactes. No vengas a la casa. Tu abogada podrá hablar con la mía. Eso es todo». «¿Y los niños?». Rick se detuvo. Por un momento, su furia controlada se resquebrajó, dejando ver el dolor debajo. «Los niños estarán bien. Tendrán un padre que realmente los ama, no un donante de esperma que los ve como cheques de comida. Y tendrán una madre que...». Miró a Kara con algo parecido a la compasión. «En realidad, necesitarán terapia para lidiar con tenerte a ti como madre». Rick los dejó allí, en la fábrica abandonada, con sus sueños rotos y sus conciencias sangrantes. La transmisión en vivo siguió difundiendo su humillación al mundo. 6 meses después, Rick estaba en el tribunal de familia, escuchando a un juez leer la sentencia final de custodia. Kara había sido declarada culpable de fraude de paternidad y condenada a pagar restitución a Rick por 13 años de manutención falsa. Había perdido su licencia de bienes raíces, su casa y su reputación. La bancarrota de Dean se había hecho oficial el mes anterior. El IRS había confiscado sus bienes y enfrentaba cargos federales de evasión fiscal. El hombre que había vivido en una mansión ahora alquilaba un estudio y trabajaba en una cadena de restaurantes. Pero el momento más dulce llegó en el partido de béisbol infantil de Tommy la primavera siguiente. Rick estaba en las gradas, animando cuando su hijo, porque Tommy era su hijo en todo lo que importaba, conectó un doble al jardín izquierdo. Kara apareció junto a las gradas, demacrada y desesperada. Había perdido 13 kilos y envejecido 5 años en 12 meses. «Rick», dijo en voz baja, «por favor, ¿podemos hablar?». Rick no apartó la vista del campo. «No hay nada de qué hablar. Los niños me extrañan. Preguntan por mí. Los niños están en terapia aprendiendo a procesar lo que significa tener una madre
que les mintió toda la vida. Están bien. Cometí errores. Tomaste decisiones. Rick finalmente la miró. Las acciones tienen consecuencias. Tú me lo enseñaste. Los ojos de Kara se llenaron de lágrimas. Trabajo en un supermercado, Rick. Vivo en un piso de una habitación. Lo he perdido todo. Bien. La única palabra golpeó a Kara como un puñetazo. Se quedó allí un instante, comprendiendo que el hombre al que había manipulado y traicionado se había convertido en alguien irreconocible. Más duro, inmune a lágrimas y manipulaciones. Lo siento, susurró. Yo no, replicó Rick. En el campo, Tommy doblaba segunda base y corría hacia tercera. Rick se levantó, vitoreando fuerte por el chico que lo llamaba papá sin importar el ADN. Kara se alejó, los hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Nunca volvió a acercarse a Rick. Esa noche, Rick arropó a los dos niños en la casa que había conseguido conservar gracias a maniobras legales cuidadosas. Jake lo abrazó fuerte. «Papá, ¿ahora eres feliz?» Rick sonrió, la primera sonrisa genuina que había sentido en 2 años. «Sí, hijo, soy feliz». «Bien», murmuró Jake adormilado. «Te lo mereces». Rick apagó las luces y bajó a su taller. En la pared colgaba una foto de él, con los niños en la feria de ciencias del colegio el mes anterior. Debajo, casi escondida tras su estante de herramientas, estaba la Polaroid que había iniciado todo. Rick la sacó y la observó por última vez. Luego la introdujo en la trituradora, viendo cómo la expresión arrogante de Kara desaparecía en los dientes mecánicos que masticaban mentiras, con la misma eficacia con la que habían devorado pruebas de paternidad. Afuera, el vecindario estaba tranquilo y en paz. La camioneta de Rick estaba en la entrada junto a un modelo más nuevo que había podido permitirse gracias a los pagos de restitución de Kara. Rick Dalton había aprendido una lección importante sobre las consecuencias. A veces tardaban en llegar, pero cuando lo hacían, valía la pena esperar. Algunos mecánicos arreglan máquinas, otros arreglan vidas. Rick había hecho ambas cosas.